Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana cuando hay expectativas por la llegada a las 10 horas del avión de la Fuerza Aérea Hondureña con 5.000 dosis de vacunas procedentes de Israel. Precisamente las vacunas son donadas por el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu al gobierno hondureño y serán aplicadas al personal de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales públicos, a todos los médicos y enfermeras, a esos trabajadores de primera línea que están en esas salas COVID, en las unidades de cuidados intensivos y en esas áreas fundamentales de los hospitales para atender a los hondureños que están complicados por el coronavirus. Solo hubo una pequeña confusión y aquí ya sea el ministro Eval Díaz o el embajador Luis Suazo nos van a ayudar a aclarar el asunto, porque el comunicado de la Secretaría de Salud decía que el avión llegaría a la base aérea Sotocano a las 10 de la mañana, pero luego sale otra versión que va a aterrizar aquí en la base aérea de Tegucigalpa. Primero les doy la bienvenida a todos los panelistas, al ministro Eval Díaz, al embajador en Estados Unidos, don Luis Suazo. También tenemos aquí a don Josué Murillo, analista político, y ya en este momento se está incorporando al set el director de la Fundación Democracia Sin Frontera, Filadelfo Martínez. ¿El avión aterriza aquí en Tegucigalpa o en Palmerola, ministro Díaz? Debe aterrizar aquí en Tegucigalpa para empezar inmediatamente los procesos de vacunación. Correcto. Era lo lógico porque es un avión pequeño que aterriza muy bien en la pista de Toncontín, pero por eso les decía que hubo esa confusión en el comunicado que emitió Casa de Gobierno ayer, informándonos que aterrizaría en la Sotocano. Y bueno, y estamos a la espera de la llegada también en los próximos días de las 75.000 dosis de la Sputnik V, que es la vacuna rusa. El ministro Madero nos informaba hace algunos días que se ha hecho un acuerdo para importar millones de dosis, pero que en principio solo vendrán estas 75.000 dosis que están esperando con ansias todos los trabajadores de la salud, y tienen la razón, porque ellos son los más expuestos al contagio, sencillamente porque trabajan en los hospitales. Se incorpora también don Filadelfo Martínez. Bienvenido, Filadelfo, buenos días. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Renato. La estrategia de Josué Murillo yo la entiendo, dice: si Filadelfo a mi derecha, a 1,5 metros de distancia, está con mascarilla, si Renato igual a esa distancia está con mascarilla, si los ministros están con mascarillas, yo estoy protegido. Totalmente. Así es. Es así, ¿verdad? Así Muy es. bien, así es. Y como ven, todo el escenario aquí en el set, los compañeros protegidos con sus mascarillas también. Bueno, el tema hoy está relacionado con el planteamiento que hizo ayer el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Y que lo vamos a resumir, no sé si todos están enterados de la comparecencia, si todos los hondureños que ven los noticieros saben del contenido del mismo, porque de repente con la pregunta, si usted no está enterado de esta comparecencia, no va a entender la pregunta, pero ya luego nosotros se la explicamos. Gabriel Andino también se suma con el título a manera de pregunta esta mañana en Frente a Frente. Buenos días, Gabriela. Muy buenos días, licenciado, muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este jueves para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales y realice sus consultas, comentarios y opiniones a nuestros invitados en el foro de este día. ¿Y usted qué piensa de la llave mágica? Esta es la consulta que trasladamos en nuestras redes sociales para que usted participe con nosotros. ¿Y usted qué piensa de la llave mágica? El tema de hoy en Frente a Frente.
Uno asume que el 100% de los hondureños están enterados de lo que ocurre y no necesariamente. No necesariamente. Hay otra gente que prioriza otras actividades. Pues bien, yo le explico así rápidamente cómo yo entendí esa figura de la llave mágica que habló el presidente. Él cree que los narcotraficantes hondureños que están siendo juzgados en Estados Unidos por reducir sus penas están mintiéndole a los fiscales, señalándolo a él de estar involucrado en asuntos de narcotráfico. Y entiende que han encontrado esa llave mágica para mentir, reducir sus penas, afectándolo a él, y que esto puede derivar en un colapso de la lucha contra el narcotráfico. A eso le llama él la llave mágica, la llave que han encontrado ahí los narcotraficantes, y por eso la pregunta que planteaba Gabriela, ¿y usted qué piensa de la llave mágica? Yo le interpreto así de manera breve el significado de esa figura, y me dice la producción que inmediatamente después de la pausa entramos en materia con el ministro secretario de la Presidencia, Eval Díaz, el embajador de Honduras en Washington y subsecretario de Seguridad, Luis Sasso, y los analistas Filadelfo Martínez y Josué Murillo. Atentos. Frente a Frente presentó el tema del día. Tunota.com es tu lugar en el mundo digital y estas son algunas noticias que hacen titulares esta mañana de jueves. ¿Qué dijo Emma Coronel en su primera audiencia en la Corte de Estados Unidos? Alerta, 1 de cada 10 infectados con COVID-19 tiene síntomas 12 semanas después. Casos globales de COVID caen por sexta semana consecutiva y las muertes bajan un 20% según la Organización Mundial de la Salud. Mujer muere antes de ser ejecutada y aún así la ahorcaron para satisfacer deseo de venganza de su suegra en Irán. Producción de vacunas contra la COVID-19 alcanzaría a los 10.000 millones en este año 2021. Noticias que usted puede ampliar ingresando a tunota.com, su lugar en el mundo digital. Comenzamos. Y otro insumo para ya comenzar a escuchar a nuestros invitados. Ustedes saben la lluvia de informaciones de medios de comunicación estadounidenses y británicos en los últimos meses sobre los expedientes de los fiscales en el Distrito Sur de Nueva York en relación a los juicios contra varios narcotraficantes hondureños en los que han implicado al presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Luego de esa lluvia de publicaciones de medios estadounidenses y europeos, surge ese proyecto de ley de varios senadores demócratas, donde están pidiendo sanciones contra Honduras e inclusive hablan de revocar la visa al presidente. A partir de todo esto, comparece ayer el gobernante y reflexiona sobre la situación descrita. Y eso nos ha motivado hoy a hacer este debate, por eso agradezco la presencia de los dos funcionarios gubernamentales y nuestros analistas. Pero para los que no se dan cuenta todavía de esto, les resumimos en 1 minuto 50 segundos el proyecto de ley condensado de los senadores demócratas, entre ellos Bernie Sanders, que ha sido presentado en el Senado. El proyecto de ley sobre los derechos humanos y anticorrupción en Honduras 2021 es impulsado por un grupo de senadores demócratas con el fin de aplicar sanciones al presidente Hernández y cortar la ayuda financiera y la venta de municiones a las fuerzas de seguridad de Honduras que están implicadas en abusos a los derechos humanos y actividades delictivas, según el artículo publicado hoy por el periódico británico The Guardian. Esta iniciativa que va enfocada va sobre todo a restringir los fondos a lo que entra directamente al gobierno relacionado con las fuerzas de seguridad, en virtud de lo que ha pasado recientemente, donde se han dado situaciones en particular donde hay un abuso excesivo de la fuerza por parte de la policía
y también donde se ve involucrado Fuerzas Armadas en otros casos en particular. Y de esta manera también van enfocados ellos a solicitar otro tipo de acciones, como por ejemplo la aprobación de la ley sobre uso de la fuerza. Según el proyecto de ley en poder de TN5, la corrupción sistemática, impunidad y violaciones de derechos humanos por oficiales del gobierno, ciudadanos privados y miembros de la policía y fuerzas militares de Honduras agotan los recursos públicos y alimentan el empobrecimiento generalizado, inseguridad ciudadana y el desplazamiento forzado, por lo que el presidente, en referencia a Joe Biden, debe pedir sanciones contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Van a haber estas sanciones y otras mucho más graves en el orden económico si las cosas no se ponen en orden en nuestro país. Pero al final, muy triste entender que los golpes que dan los que dicen combatir la corrupción desde fuera, no los reciben directamente los corruptos, lo reciben los pueblos. Mire, yo creo que es una iniciativa seria de algunos senadores demócratas que están planteando al presidente Biden su preocupación por la violación de los derechos humanos y la constante actos de corrupción que hay en este gobierno. En el documento se solicita el bloqueo de activos al presidente Juan Orlando Hernández y la revocación de visas, mientras el mandatario hondureño sería investigado bajo la ley Kingpin para determinar si es narcotraficante designado. Esto sucederá si pasa la ley y después de 180 días de su promulgación, cita el diario The Guardian. Sí conlleva una serie de sanciones muy graves, personales inclusive, según se plantea ahí, contra los bienes del titular del Poder Ejecutivo, inclusive con la negación de visas pues para que pueda entrar a los Estados Unidos. O sea que son acciones afirmativas bastante fuertes. El proyecto da facultades al presidente de Estados Unidos a prohibir la emisión de licencias de exportaciones de artículos y servicios de defensa especificados a la policía o fuerzas militares de Honduras y la suspensión de asistencia en materia de seguridad con equipo o entrenamiento. Estado que no toma las medidas ni a nivel del Ejecutivo y del sistema de justicia tampoco, entonces lógicamente las sanciones vienen. Según la publicación del diario británico, para que se levanten las restricciones, las autoridades hondureñas tendrían que demostrar que han seguido todas las vías legales para enjuiciar a quienes ordenaron, llevaron a cabo y encubrieron a crímenes de alto perfil, incluido el de Berta Cáceres. Mario Landa, Telenoticias. El presidente Juan Orlando Hernández, durante una amplia exposición en el Congreso Nacional junto al Gabinete de Defensa y Seguridad, salió este día a defenderse de los señalamientos que lo ligan con la narcoactividad, vínculos que llegan desde los mismos Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora los cachiros no han sido sancionados por mentir. Al contrario, se han visto motivados a hacerlo para reducir sus condenas, que su familia vivan impunemente en Estados Unidos y que se hayan quedado con buena parte de sus ganancias que obtuvieron con luto y dolor y la sangre del pueblo hondureño. El evento crítico que tenemos por delante, que determinará si la alianza contra el narcotráfico es sostenible o no, será ver si los cachiros reciben reducciones en sus sentencias a pesar de que han mentido o, como dice la versión periodística, si durante ese periodo han cometido delitos. Empezó por decir que el crimen organizado le bajó a la extorsión en el país, pero mutó a otros campos y que ahora están en toda la nación, que entregará la banda presidencial el 27 de enero del próximo año y que los combatirá hasta el último día. También dice y lamenta que los narcotraficantes extraditados, capturados o que se entregaron a la justicia de los Estados Unidos, ahora usan la varita mágica de mentir y negociar para reducir sus penas. Hoy, los cachiros y otros narcotraficantes, asesinos confesos, están negociando, usando la llave mágica. Dicen mentiras al afirmar que los narcos podían hacer tratos conmigo. Estas mentiras son parte de su venganza, pero si lo piensan, analicemos, ya saben que están mintiendo. Estos criminales tenían más de $1.000 millones. Si había un presidente que estaba haciendo tratos con narcos, hagámonos la pregunta, ¿por qué decidieron 10 días después de su elección abandonar su imperio para pasar el resto de sus vidas en una prisión extranjera? Advierte que si la justicia de los Estados Unidos cambia la lucha contra la narcoactividad y el crimen organizado y les ayuda a los narcos a vengarse por su extradición,
todo el trabajo para librar al país de las redes de los señores de la droga habrá terminado en nada. Eso es lo que pasaría como consecuencia natural si determinadas oficinas en Estados Unidos cometen el error de premiar a los narcos que dan falso testimonio en lugar de aumentar sus penas. Si ese error ocurre, entonces la batalla unificada que hemos llevado conjuntamente con nuestros aliados contra el narcotráfico puede volverse insostenible porque habrá una pérdida de confianza. Detalló todas las medidas contra la narcoactividad que inició antes de llegar a la presidencia de la República. Concluyó que grupos criminales como los cachiros prefirieron negociar con los Estados Unidos porque sabían que jamás podrían negociar con su gobierno. Los cachiros entendieron que si querían un trato, entonces tendrían que hablar con Estados Unidos, porque yo no haría tratos con criminales. Se rindieron a Estados Unidos porque con mi gobierno se les acabó la fiesta. Fustigó a la oposición política que en el pasado se opuso a la extradición y a todas las acciones contra los narcotraficantes. A los electores les pide revisar a cada uno de los precandidatos y de todos los partidos políticos para saber quiénes están comprometidos en seguir la lucha y quiénes utilizan las mentiras de los narcos para hacer campaña a su favor. Creo que los votantes deben tomar nota de cuáles fueron los políticos que se opusieron a las duras y efectivas medidas a las que se opusieron también los narcotraficantes y los criminales. Y que resulta ser que los mismos políticos hoy utilizan el falso testimonio de los narcos como parte de su campaña. Al cierre de su comparecencia, el mandatario volvió a insistir que su gestión presidencial termina el próximo 27 de enero y que la lucha contra los narcos, maras y pandillas y también contra la criminalidad en general la librará hasta el último día. Yo le voy a pedir a producción que me saque de manera independiente todas estas citas del presidente y en ese orden, desde la primera, porque yo las voy a pedir, la primera, la segunda, la tercera. Porque aquí le pregunto al embajador de Honduras en Washington que pareciera que ayer el gobernante envió un mensaje subliminal a Estados Unidos. Ustedes no están castigando por las mentiras a los narcos, sino que los están estimulando para que sigan diciendo mentiras. Por lo menos es mi visión. Puedo estar equivocado, pero también tengo derecho en mi primera pregunta a evidenciar mi interpretación, que inclusive el presidente como que dejó entrever un replanteamiento en la política hondureña frente a Estados Unidos al mencionar que se podía desbaratar toda esta lucha contra el narcotráfico si allá se les sigue estimulando a los narcos, dice él, para que con esa llave mágica mientan para reducir sus penas. Y cuando dice mientan, es que lo implican a él en asuntos de narcotráfico. Por eso comienzo con el embajador en Washington, porque me parece que este es un tema importantísimo, considerando la trascendencia de las relaciones históricas entre Honduras y Estados Unidos. Sí, gracias Renato, de todos los hondureños. Es indudable que la relación entre Honduras y Estados Unidos es una relación cercana, de colaboración. Somos el socio de más larga data de Estados Unidos a través de todas las administraciones, no solo esta, y eso va a continuar. El trabajo en conjunto por la seguridad hemisférica, Honduras se ha destacado cumpliendo con resultados que están reconocidos por el propio Departamento de Estado, con una publicación en 2013 diciendo que por Honduras pasaba el 87% de la droga que venía por avión y 80% de todo lo que llegaba hacia el norte. El de marzo del año pasado, que es el último reporte, señala que es 4%. Y eso lo hemos estado haciendo, es una disminución que no la ve usted en ninguna otra parte del mundo. Así que nosotros hemos cumplido y lo seguiremos haciendo, en especial para cumplir la promesa del presidente de devolver la paz y la seguridad. El presidente no se estaba refiriendo
particularmente a la relación de Honduras. El presidente estaba poniendo en la mesa unas consideraciones sobre los efectos que pudiera tener continuar en un proceso de estos. ¿Qué pasaría con otro presidente que se anime a tomar el riesgo personal y todos sus colaboradores también de meterse contra el narcotráfico? Porque nos olvida aquí que antes nadie hablaba del narcotráfico y los que hablaron sabemos cómo terminaron, pero nadie se atrevía ni siquiera a hablar, menos a hacer algo, y se nos olvida. Este es un proceso de cambio significativo desde el 2013 hasta la fecha, que comenzó por la propia extradición y lo demás. Entonces su mensaje es, hay que ver estos temas, porque si esto continúa, quizás otros presidentes en otros países ni se van a animar a hacer una extradición, ni van a continuar en una lucha tan frontal contra el narcotráfico como lo ha hecho Honduras. Van a decir, miren lo que le pasó a Honduras. Todo este contexto está también, y todo de lo que estamos hablando, las publicaciones de las que usted se refirió, la misma, y tal vez le pediría a la producción si puede poner en pantalla un par de cosas que les envié, sobre publicaciones recientes, está fundada en la santa palabra que hasta hace 2 días tenían los fiscales del Distrito Sur, que eran reconocidos como el mejor equipo de fiscales que había en Estados Unidos. Y que en el caso de un iraní que estaba acusado de lavado y que ya lo habían sentenciado, se inició una investigación y la juez dice, otra vez tal vez si lo pueden poner, la juez dice, para que los ciudadanos lo podamos ver, los hondureños, dice que es, no lo puedo ver desde aquí, tal vez si lo pudieran poner aquí en la pantalla, pero aquí lo que dice, mire, juez reprende, esto fue la semana pasada, primero, el jueves de la semana pasada, juez reprende a la destacada Fiscalía de los Estados Unidos e insta al Departamento de Justicia a que revise el caso de sanciones dada la naturaleza sistémica de los errores y la mala conducta. Es la juez de ese mismo distrito, de ese mismo tribunal del Distrito Sur, que le pide, y es la segunda vez, Renato, ya lo había hecho en julio del año pasado, y no había habido una respuesta. Por lo tanto, ella escribe un documento de 42 páginas solicitándole, en la que refiere una serie de cosas que no se ha hecho público todavía, pero que se va a hacer público seguramente, donde, si usted reitero, dice ahí, por la naturaleza sistémica de los errores y la mala conducta. Eso pasa la semana pasada. Ahí está presente un periodista, tal vez podemos pasar a la siguiente, es un periodista de apellido Goodman. Esto es lo primero que releva CNN la semana pasada. La mala conducta del fiscal en este caso es de interés público excepcional y se relaciona tanto con la administración de justicia para los acusados penales como para el enjuiciamiento eficaz de las violaciones de la ley federal. Y pone en perspectiva cuál es la naturaleza del trabajo que han estado desarrollando estos fiscales, y dice, representan graves, citando a la jueza, representan graves abandonos de la responsabilidad fiscal. Luego entonces un periodista de apellido Goodman, que trabaja para AP, le solicita a la juez que se liberen del secreto todas estas actuaciones. Y ahí se empieza a encontrar todo. Si pasamos a las siguientes, lo que vamos a encontrar es que ellos lo primero que dicen es, estas son toda la cobertura que ya ha tenido esta noticia, que es relevante para los hondureños, porque yo creo que los hondureños, más allá de estar contentos unos, tristes otros, o lo que sea, sobre una situación que le compete al país y probablemente a una persona que tal vez no es de su plena estimación, está más allá, está el país. Necesitamos saber cuál es la verdad. Necesitamos saber cuál es la verdad, y creo que esto es lo relevante. Sale todo esto, y si ustedes pueden leer
perdón que en esta parte no está traducido, pero dice we lied. Eso que dice, lo primero que dice ahí, W-E-L-I-E-D, es mentimos. Esa es una declaración ya del fiscal aceptando que mintieron. Pase la siguiente, si está amable. En el Washington Post, que es la siguiente, hacen una relación completa de lo que está pasando. Este es el periodista Joshua Goodman, que dice: muchos latinoamericanos que enfrentan cargos por drogas en los Estados Unidos, entre ellos altos funcionarios de Venezuela y el hermano del presidente de Honduras, han sido acusados por el mismo equipo de fiscales de Nueva York, señalados de un mal manejo de pruebas en un caso fallido de sanciones en contra de Irán. Él está dejando entrever que ahí pudieran haber también este tipo de manejos que no son correctos. Está la publicación, lo pueden encontrar en su Twitter. Siguiente. El Washington Post, que empieza también con la aceptación de que mintieron, relaciona que los fiscales federales de Nueva York reconocieron haber dicho una mentira rotunda. En el segundo párrafo dice: las vergonzosas revelaciones sobre lo que muchos consideran la principal oficina de investigación criminal de Estados Unidos estaban contenidas en decenas de mensajes de textos privados y correspondencia. En esos textos privados, siguiente, por favor, en esos textos privados dicen: sí mentimos en esa carta. O sea, estamos hablando de que hicieron un documento que incluía falsedad. Y estas revelaciones, dice, exponen la entraña de un procesamiento fallido que nunca debería haberse presentado. Recuerden que él ya había sido sentenciado, la persona por la que inicia esta investigación, y ahora está libre. Retiraron los cargos y ahora esa persona está libre, pero ya había sido sentenciado. Siguiente. El comportamiento aquí es que uno podría esperar de un abogado demasiado agresivo que representa una parte privada, pero los fiscales tienen el deber de hacer justicia por delante de cualquier deseo de ganar. Aquí lo que está diciendo es, ellos se olvidaron que la naturaleza del fiscal, y esa naturaleza la tienen los fiscales en Honduras también, deben tanto de establecer los cargos, pero también deben de establecer los descargos, están obligados a hacerlos. Y aquí lo que está diciendo es: si esto sucede en el Distrito Sur, no sabemos dónde puede suceder. Solo quisiera decirle que todo está basado en estas personas que ahora son las que están bajo investigación. Más adelante pudiéramos ver donde en los mensajes que ellos entrecruzan, uno le dice al otro: esto va a ser un baño de sangre. Lo que quiere decir es: aquí se va a ir medio mundo y van a encontrar de todo lo que se ha estado haciendo aquí en el Distrito Sur. Entonces, y otra dice: miren, yo el resto de la noche lo voy a ocupar para recoger mis cosas e irme. Son cosas que están pasando y que son relevantes para lo que estamos discutiendo, porque todo, incluido, si lo adelantan por favor, como 3 o 4... Va a ser complicado, yo sé, y ya lo sabía que va a ser complicado la moderación de este programa, porque tengo que manejar los tiempos. Está claro que el embajador nos está diciendo a los hondureños: si cometieron errores los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, en este caso del empresario iraní, también los están cometiendo en esos expedientes donde los narcos hondureños que están siendo enjuiciados en Estados Unidos han mencionado el nombre del presidente Hernández vinculado a la narcoactividad. Perdón, quien lo dice es Goodman. No, por eso le digo, pero... yo lo estoy refiriendo, todo lo que dice... Es decir, pero colegimos e interpretamos que la estrategia, porque yo para formular la pregunta tengo que pensar en función de lo que me están diciendo. Sí. Que la estrategia es decir, bueno, si cometieron errores en ese caso del empresario iraní, también están cometiendo errores en el manejo de estos juicios, no sancionando por mentir a los narcos hondureños, más bien estimulándolos para que mientan e involucren al presidente Hernández, y así los narcos reducir sus penas.
Es decir, es fácil colegir la interpretación. Por eso, déjeme ahora que, y luego voy con el ministro de la Presidencia. Pero yo solo quisiera decir algo, Renato. Yo le iba a hacer un reclamo a usted de entrada, porque esta parte que acaba de presentar el embajador Suazo es relevante para el debate. No podemos debatir lo demás sin tener en consideración eso. Le falta una pata a la mesa. Estamos hablando de fiscales mentirosos. De eso estamos hablando, de fiscales que la prensa de Estados Unidos, eso es un escándalo hoy en Estados Unidos. Solo falta que alguien aquí diga que Juan Orlando Hernández es tan poderoso que ha generado un escándalo en Estados Unidos, porque le atribuyen todo tipo de poderes. Eso es un escándalo grave en Estados Unidos, porque ellos aceptan que mintieron. Y un mentiroso es mentiroso donde se para. Entonces yo no creo que aquí tenga Luis una estrategia de venir aquí a jugar ajedrez. No estamos jugando ajedrez aquí, Renato. Aquí estamos diciendo la verdad de los hechos. Entonces, todo este tema se fundamenta en hechos de narcotraficantes, declaraciones de narcotraficantes. Alguien que dijo que mató más de 70 personas en Honduras y que hasta el día de hoy no lo han castigado y que probablemente lo van a premiar en Estados Unidos. Y luego han jugado con fiscales mentirosos. Eso no puede ser visto como un tema de estrategia o un tema que estamos jugando damero aquí. Esa es la verdad y ahí está demostrado. Ahora, antes de que los compañeros quieran referirse, yo quiero decir lo que Eval Díaz ha hecho. Yo he ido a sentarme a hablar con los funcionarios de Estados Unidos aquí acompañando al embajador y al canciller. Me fui a sentar con gente del Departamento de Estado, con el ex subsecretario de Estado Cusack, por ejemplo. Y me he sentado con una serie de funcionarios, tanto en Washington como aquí en Honduras. Y yo les he hecho una pregunta, y eso va en relación con lo que el presidente Hernández declaró el día de ayer. En Honduras no entendemos cómo, para los mismos políticos de Estados Unidos, en Honduras no entendemos cómo para algunos políticos de Estados Unidos pesa más la declaración de un narcotraficante confeso, criminal, asesino en serie, que lo que dice una agencia del gobierno de Estados Unidos. No entendemos cómo puede pesar más lo que dicen los criminales en unas cortes, en una corte manejada por mentirosos en el Distrito Sur de Nueva York, que lo que diga el Departamento de Justicia, que lo que dice el Comando Sur, que lo que dice la DEA, que lo que dicen todas esas agencias que han estado trabajando con el gobierno de Honduras y dicen Honduras ha hecho la tarea. Y yo les he dicho, yo les he mirado a los ojos, Renato, y les he preguntado, ¿y qué se siente trabajar con un gobierno y con funcionarios de un gobierno narcotraficante? Narco, como lo dicen sus fiscales del Distrito Sur. Y me dijeron a mí, en varias ocasiones, ni la Casa Blanca, ni el Comando Sur, ni la DEA, ni el Departamento de Estado creemos que Honduras sea un narcoestado. Nosotros sabemos lo que ustedes han hecho. Estamos contentos con lo que ustedes han hecho. Entonces aquí estamos frente a un manoseo y un manejo político en base a declaraciones de narcotraficantes, de fiscales mentirosos y políticos de Estados Unidos de ciertas tendencias ultraizquierda que tienen una intención deliberada de incidir en Honduras para que aquí gane las elecciones otras personas afines a su ideología política, pro aborto, por ejemplo, pro matrimonio gay, porque tienen que ver quiénes son los senadores que están presentando esas propuestas. Entonces aquí hay un juego político detrás de todo esto. Y termino diciendo, si las agencias y el gobierno de Estados Unidos permite este juego que tienen políticos en Estados Unidos y fiscales mentirosos con la oposición política irresponsable aquí en Honduras y en cualquier país de Latinoamérica, el mensaje que están mandando es: no se metan con el narcotráfico. Y cualquier político
en Honduras y en cualquier país de la región que quiera combatir el narcotráfico de verdad, como lo ha hecho Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, entonces va a sufrir estas consecuencias. Pareciera entonces que este es un castigo, esa es una interpretación que hacen algunos, que esta es una acción para que no se toque al narcotráfico, para que no se toque esa industria de miles de millones de dólares, a pesar de que aquí en Honduras nos queden los muertos, nos quede la pobreza y nos quede la desgracia que nos genera la migración. Eso, Renato, se lo digo a usted a los ojos hoy, porque se los he dicho a ellos, y solo apuntan, y no tienen respuesta. Porque aunque somos un país pequeño, somos un país con dignidad. Y no solamente han implicado a Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras, han implicado a las instituciones de Honduras que han luchado contra el narcotráfico y el crimen organizado. Han mencionado a las Fuerzas Armadas. Esos fiscales mentirosos han mencionado decenas de veces, innecesariamente, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a todos los órganos que pelean en contra de la inseguridad y que están en primera línea, y muchos de ellos han perdido la vida peleando contra la inseguridad y desconocen lo que realmente ha sucedido en este país. Hace 8 años morían 8,000 personas cada año y el 90% de ellos menores de 23 años, niñas y niños muriendo a causa del crimen organizado. Eso ya cambió, ya no es así. Hay mucho que hacer, por supuesto que sí, pero ya no es así. La tasa de homicidios violentos en Honduras en este momento es de 37, igual que la dejó el presidente Maduro, allá en el 2005. Hemos bajado en más de un 50% y no lo dice la boca de los funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández. Lo dicen las mismas agencias del gobierno de Estados Unidos. Lo dice el Departamento de Estado. Honduras disminuyó de 87 a 4% el tráfico de drogas. ¿Y qué dice una congresista malintencionada, Norma Torres? Honduras ahora solo captura el 4% y el demás lo deja ir. Imagínense cómo tuercen malintencionadamente las cosas. Entonces aquí, Renato, estamos ante un manejo y un manoseo político de políticos en Estados Unidos que fundan sus argumentaciones y alegaciones hoy ya en base a fiscales mentirosos y declaraciones de narcotraficantes para tener obviamente un efecto rebote en el país que nosotros no entendemos si es que nos mandan a decir no se metan con el narcotráfico o queremos un gobierno que también deje pasar y deje hacer. Entonces, ese es el debate de fondo. O puede ser que eso a lo que usted llama fiscales mentirosos y políticos prejuiciados sea el pensamiento de la nueva administración de Joe Biden, porque yo he escuchado al asesor del Consejo de Seguridad de Joe Biden, Juan González, refiriéndose en términos fuertes a lo que está pasando en el Triángulo Norte, incluido Honduras. He escuchado a subsecretarios adjuntos del Departamento de Estado. Hace 15 días me senté con él cara a cara. Pero solo termino porque tengo que ir a una pausa y también darle la chance a los otros analistas. Es decir, yo creo que entre esos 10, 11 senadores que han presentado ese proyecto de ley, descalificarlos porque son pro gay, son pro matrimonio igualitario, cuando sabemos el peso que tiene entre un buen segmento de la población estadounidense, por ejemplo, el señor Sanders, y decir, esos están en contra, esos son malos, y no analizar que son parte del engranaje demócrata que hizo ganar a Joe Biden, es estar analizando con visión corta lo que puede estar pensando la nueva administración de Estados Unidos. Pero bien, resumo rápidamente. El gobierno dice, si los fiscales mintieron en ese caso del empresario iraní, también han manipulado y mentido en estos casos
y tratado de vincular al presidente Hernández en asuntos de narcoactividad. Son mentirosos, es la palabra que ha utilizado el ministro de la Presidencia, Eval Díaz. Los diarios de Estados Unidos. No. La pregunta lo pone, todos los titulares, y ellos lo confiesan. Así que no estoy aquí asumiendo, es un hecho. Ok, ¿qué piensa Filadelfo Martínez? ¿Qué piensa Josué Murillo sobre el planteamiento hecho por el embajador de Honduras en Washington, por el ministro de la Presidencia, ante esta situación de los fiscales y el caso iraní? ¿Se puede dar por exculpado al presidente de la República, Juan Orlando Hernández? ¿O para ustedes es fundamental que siga la investigación allá y aquí? Si el presidente Hernández, como lo dicen allá, en esos casos que se ventilan en el Distrito Sur, ha estado vinculado con la narcoactividad. Los dejo a ustedes inmediatamente después de la pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a 1. Tenemos muchas... Damos lectura de inmediato a sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Adela Bautista comenta: esa llave mágica es la justicia que venimos pidiendo hace años los hondureños y hoy estamos viendo la luz al final del túnel. Bueno, Orlando Hernández y sus secuaces tienen los días contados y en medio de todo lo que estamos viviendo hay una esperanza de tener una Honduras diferente. Within Right: si realmente Job fuese inocente, sus camaradas de siempre no estarían en cada oportunidad que tienen defendiendo lo indefendible. Juan Orlando Hernández es narco, hasta el gobierno de Estados Unidos tuvo suficiente de él. A Juan Orlando Hernández le sigue el camino de Noriega y sus camaradas, se les acaba la fiesta. Eric Orellana: no es en Honduras que se debe defender, que vaya a los fiscales, a los senados y con ellos debe dar discursos, convencer de su inocencia. Alex Martínez: la única llave mágica es la llave de la celda que al igual que su hermano Tony le espera en Nueva York, comenta. López Arturo: la solución es sencilla, que Juan Orlando renuncie a su cargo, inmunidad, y que vaya a declarar a Nueva York. Ahí se sabrá quién miente y quién no. El que nada debe, nada teme. Leemos un último mensaje de Luis Fernando Suárez: que vaya a dar ese argumento a Nueva York. No es posible que hasta senadores estadounidenses ya quieren tomar acciones. La Fiscalía de Nueva York ya años comenzó y él sigue con argumentos débiles y su hermano detenido por narcotráfico se defendía igual. Aquí a nadie tiene que convencer. Agradecemos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. Continuamos con Frente a Frente. Por la parte gubernamental, esta mañana el embajador de Honduras en Washington, Luis Suazo, y el secretario de la Presidencia, don Eval Díaz. Ya ustedes han escuchado a ambos funcionarios gubernamentales en ese contexto y en los argumentos de ellos, que primero hay políticos en Estados Unidos refiriéndose a los demócratas con prejuicios, y que hay fiscales que no condenan por las mentiras a los narcos hondureños, sino que los estimulan para que sigan mintiendo y relacionando indirectamente al presidente Hernández en narcoactividad para conseguir reducir penas. Y luego el otro argumento es que si han mentido en el caso del empresario iraní, los fiscales de ese mismo Distrito Sur igual están mintiendo en el caso de Juan Orlando Hernández. ¿Cuál es la valoración que hace Josué Murillo? Muchas gracias, Renato, y qué placer estar con usted esta mañana. Gracias. Fíjese que cuando me invitaron ayer no sabía por qué me habían seleccionado como analista para este panel. Ahora entiendo por qué. Porque tenemos dos representantes del gobierno, tenemos un analista muy reconocido y su servidor, que soy un ciudadano más. En realidad nunca he militado en un partido político, no traigo agenda de ningún partido, solo para anular eso de entrada, porque siempre es el argumento de los distinguidos representantes del gobierno. Y tampoco venimos a defender posiciones, es decir, es un análisis lo más objetivo posible. Y en esa esfera de objetividad he analizado puntualmente cada párrafo de ese proyecto de ley que han presentado congresistas, que por cierto no lo sacaron del aire,
no se lo inventaron, no es algo que se sacaron debajo de la manga, son congresistas que han acompañado la evolución, han visto cómo ha evolucionado la narcoactividad, la impunidad y la corrupción en el norte de Centroamérica. Son congresistas estadounidenses que se han reunido con diversos sectores, que no solamente escuchan la versión de personas como Eval o como el embajador Suazo, sino que de los grupos puestos históricamente en situación de vulnerabilidad. Llámese migrantes retornados, desplazados internos, defensores de derechos humanos, defensores del ambiente, que para ellos sí se aplica una justicia dura, inclemente, pero para los corruptos de alto nivel de nuestro país, la justicia es laxa, no los toca ni como al pétalo de una rosa, aprueban códigos de la impunidad. Y en esos antecedentes que leímos, en ese anteproyecto de ley, todos los hechos son irrefutables. Cuando Orlando Hernández estuvo involucrado en el golpe de Estado militar, inconstitucional del 2009, lo apoyó. Él destituyó 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, solo para que no se nos olvide la historia, porque aquí, como dijo él, prohibido olvidar, sí señor, prohibido olvidar también sus arbitrariedades. Destituyó 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. El único que quedó se convirtió en fiscal general de la República. Usted se religió ilegal, ilegítima y de manera inconstitucional. Generó una crisis política y social sin precedentes en nuestra historia moderna. Y se lo digo con fundamento porque el día de hoy traigo para regalarle a los distinguidos señores del gobierno un libro que se llama 30 años desde los acuerdos de Esquipula, Democracia y Derechos Humanos. Este es un análisis histórico de los últimos 30 años de nuestra democracia, en la que podemos constatar que todas las reformas agraria, de seguridad y la electoral, desafortunadamente, siempre quedan inconclusas. Y también, para que no olvidemos, importante, ha instrumentalizado los cuerpos de seguridad del país para reprimir a las poblaciones que tenían todo el derecho a protestar y a levantar su voz. Ha cerrado los espacios de participación ciudadana. Y con esto tampoco quiero enviar el mensaje de que toda la institucionalidad no funciona. Hay buenos fiscales, hay buenos jueces, buenos policías, buenos militares. Hay buenos funcionarios públicos con los que yo tengo el privilegio de coordinar en la Secretaría de Derechos Humanos, en secretarías vinculadas con el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Son personas que se entregan a las poblaciones. El problema aquí son las cabezas. Es esa falta de separación de poderes del Estado. Es el epicentro de la corrupción el que está siendo cuestionado el día de hoy. No es toda la institucionalidad estatal, y por eso me sorprende que Juan Orlando Hernández no esté aquí, porque es a él a quien señalan. ¿Por qué la institucionalidad está aquí defendiéndolo a él? No es a él. Es decir, sí, mencionan el Ejército y la Policía Nacional y el recorte de fondos y también de entrega, digamos, de ayudas en especie. Pero eso es también por los antecedentes que podemos leer en el proyecto. Violaciones sistemáticas a los derechos humanos, criminalización de defensores, defensoras de derechos humanos y defensores del ambiente, el tiro de gracia. Eso es muy indigno y ustedes pensaron que no les iba a rebotar, pero miren, la historia también pasa cuentas. El tiro de gracia que le pegaron a la Maxi, la degradación del UFESIC, todo el entorno de impunidad que se ha generado en el marco de este gobierno. Y ahora vengo a este programa y ahora entiendo por qué tenía que estar el día de hoy aquí, para presenciar este despliegue teatral de victimización. Eso me parece indigno. Cuando escucho decir, qué terrible que nos han mentido, qué terrible, mire, así se siente. Cuando ustedes generaron ese fraude electoral, así sintió el pueblo hondureño también. Y lo que más nos molesta no es la corrupción de este gobierno. Eso nos lastima, degrada el Estado de Derecho, degrada a los prestadores de servicios. Lo que más nos molesta, como hondureños y hondureñas, es el cinismo y el descaro con el que plantean todas estas posiciones indignas para maquillar lo que está a la vista de todos. Estamos
en una situación histórica de alta corrupción como nunca antes hemos visto. Y si hay vacuna que nosotros no queremos en Honduras, es la que nos han dado los últimos 8 años. Esa que nosotros llamamos coloquialmente atol con el dedo. Señores, aquí hay que hablar con la verdad. Y la verdad es que todos los antecedentes de ese proyecto de ley son ciertos. La verdad es que si Juan Orlando Hernández, como buen abogado, porque sé que es un buen jurista, es un buen estratega, eso no se le puede quitar, hay que reconocerlo, que utilice sus capacidades estratégicas para el mal, es otra cosa. Pero él sabe que puede defenderse también de sus alegatos. ¿Por qué no lo hace? Es decir, ¿por qué de nuevo? Y la gran pregunta es, ¿por qué la institucionalidad tiene que salir en defensa del señor Juan Orlando Hernández? Me parece también que eso es indigno. Y termino con esto, Renato, agradeciéndole nuevamente la invitación. Sabemos también, y hay noticias que están circulando, que el gobierno está pagando lobistas allá en Estados Unidos para lavarle la cara al gobierno. Me parece que eso también es profundamente indigno, sobre todo en el marco de esta multicrisis que está enfrentando nuestra población. Y no olvidemos que parte de esa multicrisis ha generado crisis humanitarias en la frontera sur de los Estados Unidos. Es bajo estos gobiernos que se han generado las caravanas de migrantes. Nuestra sangre saliendo de las fronteras buscando las oportunidades que no encuentran en Honduras. Siéntanse orgullosos todos aquellos que tal vez cuestionan las motivaciones de nuestros compatriotas de salir de nuestras fronteras, porque ustedes sí han asegurado su bienestar y el de sus 4 generaciones futuras a costa de los que más sufren en el país. Y de nuevo, solo para cerrar, no hay agenda política en mi discurso, señores. Si estuviera un gobierno de izquierda generando violaciones sistemáticas a los derechos humanos, el mismo discurso enarbolaríamos nosotros también. Bueno, como ven, hay 2 frentes planteados. La situación del presidente Hernández en el Distrito Sur de Nueva York, con los expedientes de los fiscales en las declaraciones de los narcos hondureños en que han vinculado al presidente Hernández en asuntos de narcoactividad. Y ahora ese proyecto de ley de los senadores demócratas que inclusive están pidiendo la revocación de la visa al presidente de Honduras cuando esto se apruebe, si es que se aprueba. Debo decir algo. El actual presidente de Estados Unidos, cuando fue vicepresidente de Obama, tuvo una muy buena relación con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Tuvo una muy buena relación. ¿Habrá cambiado la percepción de Joe Biden ahora ya como presidente en funciones de los Estados Unidos? Hay que plantearse eso también, Eval y Luis. Para los demócratas serán tan irrefutables las evidencias de todo lo que se dice del presidente Hernández, que también el pensamiento de Biden habrá cambiado. Porque solo miren ustedes esa maquinaria de consejeros del Departamento de Estado, de subsecretarios adjuntos y de consejeros en el Consejo de Seguridad Nacional, refiriéndose al Triángulo Norte y a la situación precaria aquí, y ahora ese proyecto de ley de los senadores. En esa contextualización que usted hace, Renato, me gustaría que también, por imparcialidad y por deber periodístico, usted valore también lo que se ha presentado y el escándalo que está en Estados Unidos en este momento, prácticamente en todos los diarios más importantes de Estados Unidos. Mentimos. ¿Quién mintió? Los fiscales del Distrito Sur. Y que en este momento se están pronunciando personajes importantes de Estados Unidos, reconociendo y destacando la manipulación política que ha habido en el Distrito Sur con la acción de justicia. Eso, Renato, perdóneme, tiene la obligación también de valorarlo en el contexto de este debate. Pero también reflexionar, Eval. Esa es la información que circula. Claro. ¿Y por qué necesariamente
tienen que haber mentido en otros casos. Es decir, llamarles mentirosos a los fiscales de Estados Unidos por los errores cometidos en este caso, ¿por qué englobar que en todos los casos que ellos manejan han mentido o han manipulado? ¿Por qué, Renato? Esto es como, ¿sabe cómo es? ¿Cómo lo veo yo? Cuando lo ponen a usted a escoger frijoles, no sé si alguna vez lo pusieron a escoger frijoles, claro. Mi mamá me ponía a escoger frijoles, a sacar la basurita y dejar los frijoles. Entonces, o sea, saco los frijoles aquí, pero esta basurita aquí no. O sea, si vamos a hacer un análisis imparcial, tenemos que ver todo el contexto. Porque si no se ve que hay una tendencia, hay una dirección, hay una inducción. No destacar la relevancia de un mal manejo en el Distrito Sur, de quienes tienen y tenían la obligación de hacer justicia, y que hoy dicen mentimos, y que los principales diarios de Estados Unidos lo toman y lo ponen en sus titulares, y que se abre una investigación ordenada por un juez. Si ese elemento no cabe dentro de su análisis, o de este debate, de este análisis, me parece que no estamos faltando a un análisis completo de todos los hechos. Pero no es así como usted lo está planteando, porque ustedes tienen 20, 25, casi 30 minutos de tener como principal argumento justamente esto, que si mintieron en el caso del empresario iraní, dicen ustedes, también mintieron en este caso que vinculan los narcos hondureños indirectamente al presidente Hernández. Y ese es el tema del debate. ¿Podés asociar, Filadelfo, que como mintieron en un caso, también han manipulado y mentido en otros casos? Me voy a tomar un par de minutos para responderte. Primero, un desliz, pero me parece importante definir las aguas. Yo soy una persona que está a favor del aborto. Yo soy una persona que respeto los derechos de las personas a decidir su orientación sexual. Creo que es parte del avance que nosotros tenemos y creo que las opiniones en torno a eso no definen con relación a este tema. Yo creo que aquí yo veo una percepción errada del gobierno. Segundo, hay realidades y unas verdades que se conocen desde hace mucho tiempo. Una es altamente conocida. Estados Unidos no tiene amigos, Estados Unidos tiene intereses. Y Estados Unidos va a actuar conforme sus intereses. Y en ese sentido yo respeto la estrategia que ahora ha mostrado el gobierno para defenderse, que a mi juicio es muy mala. Es muy mala. Porque yo sí estoy convencido de que hay una campaña bien orquestada en Estados Unidos. Lo que es claro es que en Estados Unidos hay grupos que no quieren al gobierno del presidente Hernández. Y eso para mí es natural. Es natural, ¿verdad?, que haya grupos. Como que aquí es hasta necesario que haya una oposición que le diga al gobierno, y en eso yo reconozco que el gobierno ha cometido muchos errores. Pero hay una cosa que en Honduras se respeta, es la libertad de expresión todavía. Y ese es un mérito del gobierno. Pongamos las cosas ahí. Luego hay otras verdades. Una verdad es que nuestro país es un punto de tránsito de la droga que va de América del Sur hacia Estados Unidos. Pero no es el único. También es Costa Rica, también es Nicaragua, también es Guatemala, también es el Caribe, todos los países. Esa es una verdad irrefutable. Como también es irrefutable que ha cambiado la política de Estados Unidos. Los capos como el Chapo, como los cachiros, ya no se mencionan. El narco ha modificado su estrategia, su manera de gestionar el tráfico de droga. Pero ahora no tenemos capos de esa estatura. Pero también hay otra realidad, y es que la realidad es que a pesar de los esfuerzos, no solo del gobierno de Honduras, en Costa Rica hay un gran trabajo contra el narcotráfico, el tráfico de droga se ha incrementado. Lo que no se dice, y yo creo que ahí es donde viene el tema, es que se ha incrementado. El otro día leí un buen artículo en El País, que hasta por Uruguay sale la droga ahora para Europa. Se ha incrementado porque en Estados Unidos se ha incrementado el consumo de droga.
Entonces, los consumidores castigan a un país como Honduras, que es víctima de una operación que nosotros no creamos, de un problema que nos cayó del cielo y que hay que reconocer que no ha sido debidamente bien manejado por los distintos gobiernos, incluyendo a este. Yo puedo poner un ejemplo. Inicialmente, creo que fue cuando el presidente Hernández era presidente del Congreso, esta ley de derribo de los aviones. Se metió una iniciativa y Estados Unidos se opuso a eso. Y uno de los argumentos para oponerse a esa ley era que muchos de los pilotos de esos aviones son agentes de la DEA. Yo les voy a decir, perdonen, yo no sé si me puede pasar, pero el comercio, el tráfico de droga por toda América Latina no se hace sin el desconocimiento de la DEA. Perdonen, las agencias de Estados Unidos tienen control de eso. Y sin duda, en este caso, hay una manipulación política para que al perro más flaco se le peguen las pulgas. El gobierno de Honduras tiene tantas debilidades que hay un experimento en Estados Unidos para castigarlo. Y puede ser que el gobierno tenga razón, que el resultado de eso sea que los otros gobiernos no quieran acompañar a Estados Unidos en esto. Y por eso yo no estoy tan seguro de esta iniciativa que viene de círculos muy cercanos al presidente Biden, finalmente se transforme en una política del Estado norteamericano. Yo no estoy tan convencido de eso. Lo que sí es que genera un escándalo entre nosotros, ¿verdad? Y hay mucha gente que cree que por esta iniciativa de ley y con tweets y con comunicados virtuales va a derrocar a un gobierno que es muy real. Yo les digo, yo estoy inconforme con este gobierno, porque es un gobierno que no ha sabido manejar el tema de la corrupción. Yo estoy inconforme por lo de los hospitales. Yo estoy inconforme porque no se han manejado adecuadamente todas las violaciones a derechos humanos. Y estoy inconforme porque este gobierno, en este caso, ha obedecido la política de Estado. Y miren, qué bien paga el diablo a quien bien le sirve. Aquí hay una lección, y yo respeto mucho, el embajador respondió como embajador muy cuidadoso para no ofender a Estados Unidos. Pero yo les digo a todos los que se hacen ilusiones con esto, nosotros vamos a elecciones y sin duda este tema está inserto en esta campaña electoral, como muy bien lo dice el ministro Díaz, pero el punto aquí es que yo no estoy tan seguro de eso. Y yo quizás la demanda ilusa, por cierto, porque nosotros creo que hay tantos señalamientos al presidente Hernández que debería ser juzgado, y debería ser juzgado por nuestro Ministerio Público. Es un grave error. Miren, la lección es, Estados Unidos invadió Libia porque se consideraba a Gaddafi un dictador. Y miren dónde está Libia. Estados Unidos invadió Irak porque consideraba todas las intervenciones de Estados Unidos en países maldecidos, malditos, castigados por Estados Unidos, han terminado en malos ejemplos. Yo estoy en contra de la intervención de Estados Unidos, pero reconozco que parte de los argumentos que se usan son argumentos para que nosotros podamos iniciar un movimiento, y no me hago ilusiones, pero sí creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo, no para quedar bien con Estados Unidos, no se equivoquen en eso, por favor, no confíen en ese aliado, háganlo, porque ustedes son hondureños, porque el pueblo les eligió para responder al pueblo hondureño y le deben mucho al pueblo hondureño. Tienen que actuar con eso de los hospitales, tienen que actuar para combatir el narcotráfico. Y tiene razón el presidente cuando ayer dijo, ha cambiado su modelo de operación, muestren que lo están haciendo, por favor, para eso fueron electos, y respeten la voluntad del pueblo que se va a ocurrir ahora dentro de unos cuantos días y en noviembre. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, pongamos en perspectiva de nuevo el tema para que escuchemos de nuevo a Eval Díaz y al embajador Luis Suazo. Porque hay dos temáticas aquí. El proyecto de ley de los senadores demócratas y el asunto del Distrito Sur. Qué bueno que ya lo dividió usted, porque se están mezclando. Ayer el presidente Hernández envió un mensaje a la institucionalidad estadounidense
y les dice: si ustedes continúan sin sancionar las mentiras que están afirmando en ese juicio los narcos hondureños contra mí para reducir sus penas, están socavando la lucha contra la droga. En resumen, es lo que dijo: los narcos están mintiendo y me están involucrando a mí en la narcoactividad sencillamente para reducir sus penas. Ellos están mintiendo y ustedes no los están sancionando por mentir, sino que los están estimulando para que sigan mintiendo. Y con eso, le dice Hernández, a la institucionalidad estadounidense están socavando la lucha contra el narcotráfico. Así se defiende el presidente de que lo que están diciendo allá, que lo vinculan con el narcotráfico, es falso. Pero Renato, eso se defiende acá, perdone, ese es el punto, ese es el discurso para nosotros. En Estados Unidos eso se va a decidir de otra manera. Por mucho que salga en el Washington Post que ellos reconocieron que mintieron, la decisión del gobierno norteamericano no se va a tomar en base a esos comunicados. Es aquí, es más de consumo local, perdone, que yo se lo diga de esa manera. Pero creo que es un mensaje, no sé cuánto cale, cuánto pega en Estados Unidos, pero creo que es un mensaje para Estados Unidos. Por supuesto. Ese fue más un mensaje para la ciudadanía, no fue tanto para Estados Unidos. Ahí estoy de acuerdo con Filadelfo. Mira, cuando pasó lo de Tony Hernández, que posiblemente Cieval tiene un pariente que está involucrado con actos contrarios a la ley, él no tiene por qué saberlo, ni tampoco el embajador Suazo, ni Filadelfo, ni su servidor. Pero el titular, la persona que dirige el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, quien le llega la información, la inteligencia militar y policial de primera mano, no pudo alegar ignorancia de que su hermano estaba involucrado con actos contrarios a la ley, con narcoactividad. ¿Ok? Eso es darle a tol con el dedo a la gente de nuevo. Entonces, ¿por qué cuando sucedió todo el escándalo de Tony Hernández hubo un despliegue militar por Tegucigalpa y San Pedro Sula? Eso es para enviarle un mensaje a la ciudadanía. Lo que ocurrió ayer también es un acto, es un mensaje. Él quería dejar muy planteada su defensa, pero también es una intimidación que ha generado para toda la oposición, política y no política. Ojo, importante hacer esa diferenciación. Son esos simbolismos que es importante que los tengamos en cuenta. Pero aquí lo importante, más allá de toda la crítica que podamos tener a ese discurso del presidente emitido ayer en el Congreso Nacional, es que busquemos soluciones. Y yo les tengo una propuesta a ustedes. El presidente ayer habló de la llave mágica. Yo les presento otra llave mágica. Aunque no es nada, digamos, metafísico, ni tampoco hocus pocus, como dicen los estadounidenses, ya que lo estamos evocando tanto. La llave mágica es que ustedes razonen su voto, ahora que vamos a las elecciones, como dijo Filadelfo. Bueno, no le den su voto a los pandoros, no le den su voto a todos aquellos señalados por la Maxi, no le den su voto a todos aquellos que han hecho feria de los fondos para atender la pandemia del coronavirus, no le dé su voto a la corrupción de Honduras. Tengan mucho cuidado con el discurso que le venden también, no solamente el partido de gobierno, sino que los demás partidos políticos. Tengan mucho cuidado cuando ponen sobre la balanza que un problema de carácter familiar patrimonial pesa más que ser parte del engranaje de todo el crimen organizado lavando activos. Tenga mucho cuidado también cuando vote por esos diputados y diputadas con discurso vacío. No vote por un par de chocollos, vote por un diputado que le ofrezca a usted, o una diputada que le ofrezca a usted soluciones a los grandes problemas que enfrenta el país. Lo mismo para los candidatos a alcalde y presidente. Esa, señores y señoras, es la llave mágica de la democracia. Tengo que ir a una pausa, inmediatamente regreso con el embajador Luis Suazo y con el secretario de la Presidencia, Eval Díaz. Gracias. En el gobierno se percibe que la institucionalidad estadounidense comienza a acorralar al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, por lo que sucede en el Senado, por lo que sucede con los fiscales del Distrito Sur,
por las continuas declaraciones de congresistas demócratas como Norma Torres, entre otras, y los subsecretarios de Estado y los consejeros del Consejo Nacional de Seguridad como Juan González? Esa es la pregunta. ¿Perciben en el gobierno que la institucionalidad estadounidense ha comenzado ya un acorralamiento contra el presidente hondureño, que ayer fue lo primero que dijo en su mensaje en el Congreso: terminaré mi mandato el 27 de enero, y ahí estaba el respaldo tanto de los militares como de los policías? Luego de esta pausa responden el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, y el embajador de Honduras en Washington y subsecretario de Seguridad, Luis Suazo. Ya volvemos con Frente a Frente. Sigamos dando lectura a sus mensajes. Enrique Rivas: solo tengo dos preguntitas. Históricamente ha sucedido esto, que criminales han mentido logrando convencer a las autoridades de Estados Unidos para empezar una investigación contra alguien. ¿Podrían darnos un ejemplo? Y la segunda, ¿cuál es la posibilidad de que estos criminales coordinen sus historias para afectar al mismo individuo? Están en la misma cárcel. En todo este tiempo han estado juntos. Estas son las consultas que traslada Saúl Aguilar. Dice: Eval Díaz y el embajador tienen el valor de decirles mentirosos a los fiscales de Estados Unidos por un caso, cuando aquí el Ministerio Público acusa muchas veces sin pruebas suficientes y los tribunales dan sentencias condenatorias contra gente inocente. Ya no defiendan a Juan Orlando Hernández, piensen en su propia defensa. Marcos Sierra: y los 95 hospitales, ¿dónde están? Hablando de mentirosos. Saúl Aguilar: Juan Orlando dice que se basan en testimonio de mentiras de narcos. Lo irónico es que según la autoridad el que mintió en su testimonio fue Tony Hernández, por eso le agregaron un cargo más. Julia comenta: todos los caminos llevan a Juan Orlando Hernández. Es ridículo pensar que todos los narcos se pusieron de acuerdo y que todos coincidan en que operaban con la ayuda del gobierno y las Fuerzas Armadas. Falta poco para demostrarle al mundo quién dice la verdad. Agradecemos sus mensajes. Continuamos con el programa. Bueno, están llegando varios mensajes, y como en este momento es el turno del embajador Luis Suazo y de Eval Díaz, voy a leer algunos, como el de Reina Rivera Joya. Dice Reina Rivera Joya: en este momento leo el de Reina Rivera Joya, que lo he perdido, por cierto. Bueno, lo buscaré. Carlos Chactur dice: buenos días, dice, causa gracia el absurdo argumento de Eval Díaz. Bueno, la verdad es de esperarse. ¿Cómo puede ser su argumento decir son declaraciones de narcotraficantes confesos? Claro, es lógico, son sus socios que quieren que alguien declare, sea el Papa Francisco, y ¿por qué no va y se pone la orden de los tribunales? La verdad es que todo lo que digan ahí carece de importancia. Las acciones están allá y es allá donde se tendrán que defender. Pregúntese esto sobre los fiscales que mintieron. ¿Son los mismos de los casos que involucran a Jo? Sí. ¿En qué consistió esa mentira? ¿Cuál fue la sentencia contra el procesado? Si la respuesta a la última pregunta es que la sentencia fue absolutoria o la misma fiscalía retiró los cargos, significa que el sistema de justicia funcionó. Entonces, ¿quién dijo miedo? Y Reina Rivera ha encontrado su mensaje. Un exalcalde y extraficante de droga, Alexander Ardón, hondureño, declaró el lunes que el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán le entregó personalmente $1 millón al hermano del presidente de Honduras en el 2013 para financiar la campaña presidencial del actual mandatario. El Chapo hizo el pago para poder traficar cocaína sin interferencias desde Honduras hasta Guatemala. Testificó el exnarco Amílcar Alexander Ardón durante el cuarto día de juicio por narcotráfico a Tony Hernández, hermano del presidente. Bueno, son mensajes que llegan. Siente el gobierno, percibe el embajador de Honduras en Washington que comienza un acorralamiento con objetivos todavía no muy claros, no totalmente claros, de la institucionalidad estadounidense, embajador Suazo. Mire, lo que estamos viendo sugiere muchas cosas, sin ninguna duda. Como decía don Filadelfo, allá hay diferentes grupos también. Hemos estado viendo un grupo que basa su adelantamiento en temas políticos.
En Estados Unidos hay otro grupo que ve la seguridad nacional de Estados Unidos y va a venir ahí una discusión sobre cuáles son los temas. Para mí, lo siento si a él le parece indigno que yo venga a hablar por todos los hondureños que han estado arriesgando su vida para bajar el narcotráfico de 87 a 4%. Lo dice el Departamento de Estado, no son mis inventos. No sé si por ahí los tendrá su productor, Carlos Andino. La vez pasada que estuve aquí, hace unas 3 semanas creo, le había mandado las publicaciones y los links para que cualquier hondureño se pueda meter al Departamento de Estado y que vea esos resultados. Venir a hablar por defender lo que se ha hecho aquí en el país, con el liderazgo del presidente, con el valor del presidente, con la voluntad política del presidente, pero que lo han hecho un montón de gente, que hasta unos que han perdido la vida, yo no lo encuentro indigno, lo encuentro honorable y me siento orgulloso de usted policía, de usted militar que ha estado en primera fila, fiscales, jueces que han estado valientemente defendiendo a esta sociedad sobre estos ataques que hemos tenido aquí en el país. La historia nos olvida rápido. Aquí hay veces se hacen comparaciones de que es que se gasta mucho en seguridad. No, cuando, perdonen, se invierte. Cuando aquí no teníamos gastos en seguridad, teníamos el país más violento del mundo. Y nos quieren comparar con las cosas. Pero bueno, el punto para mí relevante, para todos, es la verdad. Punto. El que sugiere, yo en mis locuciones, y me refiero a cuando estoy aquí, trato de no dar mis opiniones. Por eso siempre traigo unas presentaciones que siempre se las mando a don Carlos. Yo no he dicho las cosas, estaba leyendo lo que dicen los medios, estaba leyendo lo que dice un profesor de ética de Estados Unidos, estaba leyendo lo que publicó un periodista, que es el que dice, estos mismos fiscales son los que llevan los casos, y llevó el caso de Maduro y llevó el caso de Tony, y son los mismos que están ahí, porque esa unidad se llama contraterrorismo y narcotráfico. Ellos son los mismos, son las mismas personas. Yo solo lo estoy leyendo. Puedo dar mis opiniones también, pero aquí el intercambio decía, bueno, hay cosas que por mi posición de embajador yo no puedo hacer ciertos tipos de comentarios en ciertos temas. Lo que sí le voy a decir es que creemos nosotros que si bien tenemos desafíos y hay muchas cosas que de lo que están ahí en los antecedentes de esta ley, de este proyecto de ley, son ciertos, son desafíos que todavía tenemos que superar en el país. También no todo está malo y hay las cosas específicas sobre el presidente, y en mi caso yo represento a Honduras y allá se ha estado hablando en contra de toda la institucionalidad. Así que yo no vengo a hacer una defensa de una sola persona. El tema para mí relevante, por ejemplo, es que se han hecho menciones, pero el presidente no ha sido ni mucho menos acusado. Así que él no se ha defendido. Perdone, pero en estos análisis también deberíamos de hacer, y si usted dice que es completamente objetivo, también deberíamos de ver los otros lados. O sea, ¿qué hay ahí? Pues le están violentando al presidente el principio de inocencia, porque lo dan por culpable. Y dicen, hay suficiente prueba según los fiscales, y entonces nosotros tenemos que castigar al presidente. El presidente no puede, perdonen, el presidente no puede renunciar, irse de aquí. Este es un país que tiene muchas cosas que está tomando sus procesos como debe de ser. Nosotros vamos a ir al Senado, les vamos a proveer de la información necesaria. Están pidiendo que el presidente haga cosas que le corresponde al Poder Judicial, que le corresponde al Ministerio Público, y nos están pidiendo ahí, le están pidiendo al presidente que saque a los militares de apoyar a la policía. Yo no sé si eso es lo que queremos los hondureños. Entonces hay una serie de cosas que hay aquí que van a venir en los próximos días
y que tienen dos implicaciones. La implicación política de lo que ya es este mensaje que nos tiene sentados hoy aquí, con esta divergencia de opiniones, aunque no muy distinto en mi caso de todo lo que dijo don Filadelfo. Yo creo que hizo un muy buen análisis de lo que está pasando. Y por el otro lado, habrán otros procesos de asistir al Senado, de proveerles la información necesaria, etcétera. Yo le puedo decir que de todos esos senadores solo hay uno que realmente ha estado permanentemente trabajando sobre Honduras, y que es el senador Leahy, y por medio de su staffer que se llama Tim Reeser. Es una persona que ha estado permanentemente cerca, que era amigo personal, Tim, de Berta Cáceres, que mantiene entonces bastante presión sobre eso, a pesar de que ya tenemos 8 capturados y hay un juicio más. O sea, tampoco es que hay ahí plena impunidad. Y otras cosas. Hay algunas cosas que, por ejemplo, el tema de impunidad, le voy a pasar y se lo voy a enseñar aquí. Lo que pasa es que no tuve tiempo de ponerlo públicamente. Una investigación del Pew Center, que es muy respetado en Estados Unidos, que relata o que recoge la información del FBI y dice, el Pew Center, que en 45.5 de los casos de homicidios han encontrado un sospechoso o lo pasaron a otra esfera. Eso quiere decir que estamos hablando de que allá, con todos los recursos que tienen, en el tema de investigación de homicidios, tienen 55% de gente que no han encontrado siquiera un sospechoso. O sea, hay cosas que pasan y que las tenemos que poder dividir. Ya SJ hace unos tiempos había dicho, bajó la impunidad del 96% a 87%. Entonces, yo creo que necesitamos en estas discusiones ir más allá de lo que cada quien tiene de insatisfacciones. Es necesario buscar, y si me da 2 segundos le voy a decir, es necesario buscar la verdad y definir bien el problema. Este es como el caso del toro cuando entra al ruedo y está ahí el torero. ¿Cuál es el problema del toro? El problema del toro es que cree que su problema es la capa. Y su problema realmente es otro. Pero se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza por la capa y termina muerto. Si se diera cuenta que el torero es su problema, entraría de hecho no habrían corridas. Entonces es necesario saber dónde está la verdad, qué hemos hecho bien, qué no hemos hecho bien. Aquí, ayer por ejemplo teníamos a unos amigos empresarios que estaban con una serie de datos, pero el gobierno no está solo en este país. Yo quisiera, ayer habló de la corrupción, si Carlos Andino pudiera poner la última página de lo que puso. No está preparado todavía, es que sí, estamos mezclando varios temas. Pero solo le voy a decir esto, de la corrupción que él mencionó, según FOSDE, 40% de esa corrupción, el responsable son los grupos criminales. El 30% de esa corrupción, 30.1 si no mal recuerdo, de la corrupción es del sector privado, y el 25.1% de la corrupción le corresponde al sector público. ¿Qué quiere decir? Que entrarle al tema de la corrupción necesita ser integral. Aquí tiene esta es la reproducción de lo que yo estoy diciendo y lo que publicó FOSDE. 40% crimen organizado, 31.3 sector privado, 24.1 sector público. Esto lo que quiere decir es que si realmente nosotros, los compañeros aquí y los demás hondureños queremos combatir la corrupción, tenemos que hacer un enfoque sistémico, porque cuando uno diseña política pública criminal, lo que usted hace es tratar de que no se reproduzca el delito. Y cuando nosotros solo sancionamos al funcionario público, o solo creemos que el funcionario público es, nuestro diseño va a ser incorrecto, porque afuera está el que corrompe al que está dentro.
Y cuando quitemos a este, que es importante, y meterlo a la cárcel, que también es importante, pero dejamos al otro libre, este agente va a seguir reproduciendo la corrupción. Entonces necesitamos hacer este tipo de enfoques integrales para resolver estos problemas. Entonces no es un problema del gobierno, es un problema de los hondureños. Este tema es un problema de todos los hondureños, lo que está presentado, y por eso es tan importante saber cuál es la verdad. Y ahorita hasta antier, que eso, con esto termino, hasta antier, según los principios en Estados Unidos, los fiscales eran palabra santa. Hoy ya aceptaron que mintieron. Yo no le puedo decir si mintieron en el caso de Tony, si están mintiendo en estos otros casos. Pero lo que es inconsistente es que este mismo que dice que le dio $25,000 al presidente, a los 10 días de electo, se fue a negociar y mejor se fue y aquí dejó $1.000 millones. Y si lo compraron supuestamente por $25,000, que lo gastan, los cachiros lo gastaban en un almuerzo, no tiene lógica que estos ahora digan que son sus socios, que eran sus socios, y que entonces en ese momento dejaron de ser y se fueron. No tiene sentido. El resto de la participación del presidente ayer fue en varios temas, como una persona que no sabe si va a ser presidente, porque es el presidente del Congreso, que supuestamente está metido en el narcotráfico, hace toda la lucha que hizo y todo lo que le costó, políticamente hablando, pasar la extradición. Si los policías eran los que le servían para el narcotráfico y lo que montó el presidente fue una depuración policial a cargo de ciudadanos, de civiles, donde él perdió el control de decir, a este me lo dejan, a este me lo quitan, al otro, a menos de que dudemos de las personas que integraron o que integran todavía ahora esa comisión. Entonces hizo una serie de cosas que alguien que estuviera metido ahí no las haría. Entonces yo llamo al razonamiento de las personas, de todos, más allá de las pasiones, sabiendo que el presidente es un humano de carne y hueso como nosotros, que puede cometer errores, pero yo le voy a decir una cosa y se lo aseguro, y se lo digo con claridad viendo a los hondureños. Yo jamás he recibido una instrucción del presidente de la República que no sea la que yo hubiera tomado, y he visto su permanente interés de resolver, de hacer, de seguir, de preguntar, de estar encima y de combatir. Todo eso es inconsistente con lo que se ha declarado y con lo que se ha dicho. Entonces yo creo que por el bien de Honduras, no por el bien de un ciudadano, por el bien de Honduras, nosotros estamos llamados, y todos los que estamos aquí, que tenemos una responsabilidad frente a los ciudadanos, de alguna manera, usted porque es comunicador, nosotros porque estamos en el servicio público, ellos porque son analistas y también traen información y posiciones. Necesitamos encontrar esa verdad para dar las soluciones, porque solo Honduras va a resolver los problemas de Honduras, nadie más. Hasta que los hondureños nos hicimos cargo de nuestra seguridad por medio de la tasa, porque no teníamos de otra manera cómo pagarlo, hasta que nosotros nos hicimos cargo de eso, nosotros pudimos resolver este tema de seguridad. Necesitamos actuar de esa manera, en base a la realidad, en base a la verdad, y teniendo en cuenta que es una realidad también esta posición política. Tengo que ir a una pausa comercial porque se nos ha alterado el esquema de las pausas comerciales. Sé que no es fácil responder así en pocas palabras. ¿Crees en la inocencia del presidente Hernández, que es cierto no se le ha acusado todavía en el Distrito Sur de Nueva York? Derecho a su inocencia, al principio de inocencia. Sus menciones surgen de los expedientes de los fiscales en este asunto, donde los narcos hondureños lo vinculan a haberse servido de la narcoactividad que le financió la campaña política, y el último mensaje de uno de los narcos es de un negocio en un laboratorio. ¿Crees en la inocencia o lo que has leído, José Murillo, te lleva a creer
que pudieran haber indicios de responsabilidad del gobernante. Así brevemente para ir a una pausa. Soy un jurista, yo creo en el debido proceso y creo que sería importante que se active todo el andamiaje penal del Estado de Honduras para que investigue a Juan Orlando Hernández y que de ahí se deduzca si es culpable o inocente. Pero todo apunta, por la vinculación que le dije del hermano y él como cabeza del Consejo de Defensa y Seguridad, que no podía alegar ignorancia de que estaba sucediendo ese tipo de narcoactividad bajo sus propias narices. La respuesta de... Coincido con Josué, es decir, es inocente mientras no esté, pero hay indicios de que actuó con negligencia y el mejor ejemplo es el del hermano. Sí, yo creo que hay razones para dudar, pero sin duda eso tiene que hacer una investigación, ¿verdad? Y encontrarle, y hay indicios racionales. Lo lamentable es que eso se haga fuera de Honduras, y ese también es un error grave del gobierno, no fortalecer las instituciones para que nos demos justicia a nosotros. Hace algunos minutos don Eval Díaz me recordaba unas declaraciones del senador estadounidense Ted Cruz cuando asumía la Fiscalía General de los Estados Unidos Eric Holder, en que Ted Cruz reflexionaba que en la administración de Clinton y de los 8 años de Obama se politizó el Departamento de Justicia. Ya van a escuchar al ministro de la Presidencia. Si así fuese, Eval Díaz, estamos a las puertas de que Estados Unidos piden extradición al presidente de Honduras. ¿Han contemplado ese escenario ustedes en Casa de Gobierno? La respuesta inmediatamente después de la pausa comercial. Tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Le continúo informando esta mañana. En el mundo, personal que aplicará la vacuna anti-COVID donada por Israel a Honduras será el primero en inmunizarse. 2.6 millones de hondureños sobreviven con menos del salario mínimo, según informe del CCIC, o la Cámara de Comercio e Industrias de San Pedro Sula. Videotaxista arrolla a un ciudadano en Comayagüela y huye del lugar, pero fue capturado gracias a las cámaras del 911. Coronavirus, Honduras reporta 36 nuevos fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Siga conectado con nosotros en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Continuamos. Eval Díaz nos citaba hace algunos minutos un pasaje de Ted Cruz cuando se refería a la nominación de Eric Holder como fiscal de Estados Unidos en la administración Obama, donde Ted Cruz afirmaba que la justicia estadounidense en los gobiernos demócratas se había politizado. Cuando me estaba diciendo eso, Eval Díaz reflexionaba, si es así como lo plantea Ted Cruz, y ahora que vemos una administración Biden totalmente diferente en cuanto a prioridades en relación a Donald Trump, ¿estamos a las puertas de una solicitud de extradición del presidente Hernández? ¿Cómo está viendo estos escenarios Casa de Gobierno, Eval? Sí, bueno, yo quiero volver al presidente, Juan Orlando Hernández. Aquí se ha dicho que debería estar aquí defendiéndose. El presidente Hernández ayer le dio la cara al país en el foro constitucional por excelencia para rendir cuentas, y lo hizo en el Congreso Nacional frente a los diferentes partidos políticos y frente a la nación. Eso es tener valor, eso es ir de frente y hablar con claridad como lo habló el presidente Hernández ayer. No creo yo particularmente, aunque él tiene derecho de ir a un programa o a otro, pero ayer le dio la cara a la nación y le dijo sus razones y explicó sus argumentos. Pero además, Eval Díaz ha acompañado a Juan Orlando Hernández desde que fue presidente del Congreso. Yo llevo en mi mente, en mi memoria, todo ese recorrido. Cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso, yo lo vi trabajar fuertemente, convenciendo a las bancadas, especialmente a la bancada que en aquel momento era la bancada mayoritaria, que era la bancada del Partido Liberal, porque todavía Libre no aparecía en escenario, para reformar el artículo 202 de la Constitución, que tenía
nada más ni nada menos que la figura de la extradición, porque antes en Honduras era prohibido extraditar a un hondureño. Y Juan Orlando Hernández se tomó esa tarea con determinación, con valentía, y yo oí y vi cuando llegaron a decirle que no se metiera en problemas, que eso iba a meter en problemas al país, que eso iba a generar inestabilidad, que iba a haber mucha muerte, así como hubo en Colombia, y le ponían reiteradamente el caso de Colombia. Y Juan Orlando Hernández de manera decidida empujó la reforma y logró la reforma y la ratificación de la reforma en condiciones especiales del artículo 202 de la Constitución que permite la extradición, 102, perdón, que permite la extradición de hondureños a Estados Unidos y a otros países por temas, entre otros, de narcotráfico. Esos son hechos. Hace eso una persona que está involucrada en el narcotráfico o que tiene compromiso con el narcotráfico. Luego Juan Orlando Hernández también hace una profunda reforma a la ley de incautación de bienes y lavado de activos para despojar del poder económico a las estructuras del crimen organizado en el país, porque si usted le quita el poder económico a esas estructuras que mandan a matar y que despachan dinero y que tienen toda esa riqueza, los debilita. Y Juan Orlando Hernández lo hizo siendo presidente del Congreso. Siendo presidente del Congreso crea, empuja la creación de institucionalidades que no existían, como la de inteligencia, como la Dirección de Depuración Policial, la aplicación de evaluación de pruebas de confianza. Todo eso fue una gran lucha. Y finalmente, cuando nos damos cuenta que la Policía Nacional no gozaba de la confianza del pueblo hondureño para combatir la criminalidad y que se denunciaba que la Policía Nacional participaba, muchos de ellos, con las estructuras criminales, se inicia desde el Congreso Nacional la transformación de la policía y se crea la Policía Militar del Orden Público y se autoriza también la salida de los militares a las calles en auxilio de la Secretaría de Seguridad, porque estábamos teniendo más de 8.000 muertos a causa de la violencia por cada año. Eso lo hizo desde el Congreso Juan Orlando Hernández. Yo estuve ahí y yo lo vi. Luego, cuando llega como presidente electo, inmediatamente pide que se apruebe la ley de derribo de aviones. ¿Quién se opuso a la ley de derribo de aviones? Lo acaba de decir Filadelfo. Y acaba de decir las razones por las cuales se opusieron. Porque Honduras estaba manchado de trazas rojas de avionetas que aterrizaban en cualquier parte del territorio nacional trayendo droga, cargamentos de droga hacia Estados Unidos. Honduras levanta un cerco de identificación de aeronaves que vienen con su propia tecnología, con su propio dinero, con su propio presupuesto. Y ahí yo quiero responderle, Filadelfo, lo hicimos por Honduras. No porque lo dijo Estados Unidos. Más bien Estados Unidos dijo, si ustedes aplican la ley de derribo de aviones, yo les retiro el apoyo. Y lo hicieron. Y nos dejaron a ciegas. Y Honduras tuvo que montar su propia estructura para poder identificar las avionetas que venían de allá de Colombia, que venían de Venezuela y del sur. Ahora, y empezamos todo este operativo, y quiero terminar diciendo, toda esa transformación que hoy se refleja en la baja de homicidios, en la desarticulación de los cárteles de la droga, toda esa transformación valiente, arriesgando la vida personal, y que además quisieron asesinarlo varias veces los cárteles de la droga, eso lo hace un narcotraficante, eso lo hace alguien que tiene compromiso con los cárteles de la droga, eso lo hace alguien que tiene compromiso con el país. Y eso fue lo que Juan Orlando Hernández fue a presentar ayer. Ahora, viene la historia de los narcotraficantes extraditados o que se entregan. ¿Y por qué se fueron a entregar? ¿Por qué no siguieron en Honduras?
¿Por qué? Porque Honduras se convirtió en un territorio difícil, hostil. Lo dijo el mismo jefe del Comando Sur, lo dijo. Entonces, el dilema es hoy que este tema se ha politizado por los políticos de Estados Unidos, que argumentan con los políticos de Honduras para hacerle oposición política a una persona y a un partido que se echó a los hombros la responsabilidad de devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo hondureño. ¿Cómo entender eso, Eval? Porque esos políticos de Estados Unidos son los que han hecho de esa nación una nación poderosa, económica, militarmente. Pero mire lo que ha dicho... ¿Cómo entiende lo que está pasando ahora en Estados Unidos? Ahora bien, en Estados Unidos, y aquí yo, Renato, ojalá que le dé en los próximos programas a usted espacio a ese tema. Así como se le da importancia a lo que dice un narcotraficante, así como se le da peso aquí a lo que dice un cachiro, allá en las cortes de Estados Unidos, así también le debe dar peso a esas declaraciones de esos fiscales del Distrito Sur que confiesan que han mentido y que han entrado en un proceso de investigación porque se ha politizado eso. Entonces, estamos frente a un órgano politizado que le da vuelta, que crea historias, que dice que las Fuerzas Armadas están al servicio del narcotráfico, porque eso es lo que han dicho allá, que dicen que la Policía Nacional actual está al servicio del narcotráfico, que los fiscales y jueces están al servicio del narcotráfico, cuando en Honduras ha sucedido otra cosa. Usted sabe cómo es la justicia en Estados Unidos. Ustedes más que nadie, ustedes lo han dicho en su momento, que los fiscales contrastan esa información que revelan los imputados, lo sabe el embajador de Honduras en Washington. Por eso es que mucha gente dice, ¿cómo descalifican tan fácilmente a los fiscales de Estados Unidos si saben que esto no se dejan llevar por impresiones o por la primera versión de un narco, sino que contrastan esa versión? Renato, me decía mi papá y mi mamá, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cómo convencer a un convencido? Si lo están poniendo todos los periódicos y todos los medios importantes de Estados Unidos y están diciendo ahí, mentimos. Esas personas que son las que hablan con los narcotraficantes y que construyen el caso y la narrativa y que hacen trampa pero mire, y que ellos lo dicen ahí, mentimos. A mí lo que me sorprende... ¿Qué confianza le puede generar? A mí lo que me sorprende es que usted ya descalificó por ese caso a una institución histórica de relevancia en Estados Unidos, como es el Departamento de Justicia. Mire lo que dice Ted Cruz, usted lo puso ahí, si lo vuelven a poner. Mire lo que está diciendo un senador de Estados Unidos, no lo está diciendo Eval Díaz nada más, un senador de Estados Unidos. Cuando miro hacia atrás... Óigame bien, cuando miro hacia atrás a los 8 años del Departamento de Justicia de Obama-Biden, en mi opinión, el aspecto más problemático de ese mandato fue el Departamento de Justicia, que fue politizado. Instrumentalizado. E instrumentalizado. Entonces, Renato, eso no es una aseveración. Esa no es la verdad absoluta, todos conocemos a Ted Cruz. Bueno, entonces volvamos a la moderación. Preguntas y repreguntas, entonces, no es la verdad absoluta. Entonces tampoco es verdad absoluta lo que se ha dicho. Lo que sí es verdad absoluta y que no admite refutación es que en Honduras bajaron los homicidios. Pero lo que sí es verdad absoluta y que en Honduras, bueno, pero aquí ninguno de los que estamos somos fiscales y estamos condenando también y estamos ya señalando. Usted acaba de preguntar que si Juan Orlando Hernández se va a ir en extradición y esa pregunta ¿qué es? Pero es una posibilidad. Esa pregunta, entonces, es una posibilidad que ustedes deben considerar. Yo estoy respondiendo a esa pregunta. Yo estoy argumentando a esa pregunta en un escenario que está planteado ahí. Ahora, si yo estos temas de estos fiscales que acaban de aceptar que mintieron, yo lo voy a esconder acá porque no me conviene para el debate, ahí ya entonces lo que estoy dejando claro es un sesgo. Y no lo estoy diciendo por usted, no lo estoy diciendo por usted, no lo estoy diciendo por usted. Lo estoy hablando de un debate general de país, porque esto es un debate de país, no es de Renato Alba. No, esto es un debate de país. Claros.
¿verdad? Entonces, a mí lo que me tiene ver sorprende todo eso, es que el ministro de la Presidencia descalifica a una institución histórica de Estados Unidos por los errores que sobre este caso del iraní hay. Perdón, y ese es el punto, Renato, que esa es una ventaja de Estados Unidos, que un funcionario puede cometer errores, pero la institución tiene la capacidad de corregir, y mire que es una jueza, pero eso no impide que los juicios contra narcotraficantes que hay en Estados Unidos continúen, y que esos juicios deriven en una acción de extradición del presidente. Ojo, tengan cuidado con eso. Yo creo, porque y ahí entonces es donde yo veo la debilidad de su discurso. Debilita, pero es para consumo nacional. Pero eso no le asegura al presidente Hernández que los juicios que están llevando esa misma fiscalía concluyan en una solicitud de extradición. Y ahí es donde yo pongo el punto. ¿Cuáles van a ser las consecuencias negativas para Honduras y positivas de esa acción? Y ese para mí es un debate que hoy lamentablemente no pudimos desarrollar. Ustedes dirán que es un error premeditado el mío, pero yo me estaba dejando llevar por la hora que me marcaba mi reloj, y mi reloj anda atrasado 20 minutos sin darme cuenta, y cuando miro el reloj del teléfono me doy cuenta que son las 9:06, que ya estoy metido en el otro programa, pero admito que es una confusión y nada de premeditación, sino que me falló mi reloj. Voy a la pausa. Miren que estamos sobre tiempo, pero no me respondió la pregunta de Bar así brevemente ya. No tenemos más espacio todavía. Manejan este escenario ustedes, partiendo de lo que dice Ted Cruz y de lo que usted refuerza de la politización del Departamento de Justicia estadounidense. ¿Temen entonces que haya una solicitud de extradición para el presidente Hernández? No, definitivamente no. El presidente Hernández, ahí están los hechos, ahí están las acciones. Y mire, se lo digo con hechos. Yo he acompañado a las delegaciones, el canciller, el embajador, al Departamento de Justicia, al Departamento de Estado. He estado en todas esas reuniones hablando con ellos, tanto del gobierno pasado como con este gobierno. Hace 15 días estuve en Washington y estuvimos hablando con ellos, con Juan González y con otros funcionarios. El gobierno de Honduras frente al gobierno de Biden siguen reconociendo la gran labor que el gobierno del presidente Hernández ha hecho en materia de combate al crimen organizado y al narcotráfico. Solo el único elemento discordante en el gobierno de Estados Unidos es lo que han dicho esos fiscales del Distrito Sur de Nueva York, que hoy están en la picota pública y sujetos a un debate. Pero nosotros hemos ido a hablar directamente, y su servidor ha hecho esas preguntas directas, ha hablado directamente con ellos, y ellos dicen, se lo dije hace un rato en el programa, ni la Casa Blanca, así me lo dijeron, ni el Comando Sur, ni el Departamento de Estado, pensamos que este sea un narcogobierno, ni pensamos que este sea un gobierno comprometido con el crimen organizado. Al contrario, y nos va a ver, y miren lo que me dijeron, y nos va a ver en las diferentes ceremonias y en los diferentes diálogos con el gobierno. Y usted lo vio en el pasado y lo va a seguir viendo, porque ahí están las pruebas, y ante las pruebas no hay nada que discutir. Internamente aquí crecen los llamados a la renuncia del presidente. Ya lo dijo él ayer, que terminará su mandato, pero se contempla una posibilidad así también en el análisis del Ejecutivo. El presidente Hernández va a terminar su mandato y va a entregar la banda presidencial, como lo dijo ayer, el próximo 27 de enero, a quien el pueblo hondureño elige. Y mire, me voy a atrever a decirle algo aquí también, para que lo vea, Renato. Soy secretario de la presidencia, pero el próximo 27 de enero, Juan Orlando Hernández le va a entregar la banda presidencial a Papi a la orden. Y ahí vamos a estar usted y yo. Bueno, tenía que ser igual. Reflexión breve, por favor, José Murillo. Bueno, solo retomando las palabras del embajador Suazo, a quien le agradezco mucho la alusión. Comencé destacando la gran labor que hacen muchos policías, fiscales, jueces, operadores de justicia y también funcionarios del Estado.
El problema son, como dije, las cabezas. Pero aquí, regresando al tema que nos convoca, el escenario en el que extraditen al señor presidente Juan Orlando Hernández es el menos probable de todos. Creo también de que se deben llevar a cabo elecciones transparentes y les recuerdo a la ciudadanía esa llave mágica de la democracia. Por favor, voten razonadamente, voten por todos aquellos que merezcan su confianza y en los que ustedes crean que pueden generar soluciones holísticas para el país. Aunque Gracias, Renato, ya el por la ministro de la invitación. Presidencia pronosticó que Narri Yafura será el próximo presidente de Honduras. Bueno, yo no tengo una bolita de cristal, no lo sé. Ok, Filadelfo, unos 30 segundos para reflexionar. Bueno, yo quiero creerle al presidente y al ministro Eval. Yo sí creo que el presidente Hernández debe salir el 27 de enero, aspiro a eso y coincido con José en esto. Aseguren, por favor, y no están dando un ejemplo de ello, que las elecciones sean tranquilas, sean creíbles, sean transparentes. Por favor, trabajen por respetar la voluntad popular. Yo sí le pido al partido de gobierno que nos haga ese favor. En otras palabras, tú dices que crees que el gobierno está obstaculizando o torpedeando el proceso electoral. Mire el relajo que tienen en el Consejo Nacional. Pero eso no es el gobierno. la oposición que está a cargo no es el gobierno. de los dos titulares. El Partido Nacional tiene un representante y la oposición política. Este es otro programa, pero perdonen. ¿Y qué se buscaría con eso en todo caso, si así fuese? Mira, yo creo que hay que oxigenar, ¿verdad? Y creo que no se ha hecho daño a la reelección para poder enfrentar de fondo estos problemas. Porque pero lo repito, se puede llevar al presidente Hernández de Estados Unidos, tiene la fuerza, tiene la capacidad de hacerlo, pero no va a desaparecer ni la corrupción, ni el narcotráfico como consecuencia de ello. Muy bien, los últimos mensajes comerciales. Miren que estamos sobre tiempo, pero no me respondió la pregunta de Val así brevemente. De otra manera. No tenemos más espacio todavía. Manejan este escenario ustedes, partiendo de lo que dice Ted Cruz y de lo que usted refuerza de la politización del Departamento de Justicia estadounidense. ¿Temen entonces que haya una solicitud de extradición por el presidente Hernández? No, definitivamente no. El presidente Hernández... Ahí están los hechos, ahí están las acciones. Y mire, se lo digo con hechos. Yo he acompañado a las delegaciones, el canciller, el embajador, al Departamento de Justicia, al Departamento de Estado. He estado en todas esas reuniones hablando con ellos, tanto del gobierno pasado como con este gobierno. Hace 15 días estuve en Washington y estuvimos hablando con ellos, con Juan González y con otros funcionarios. El gobierno de Honduras frente al gobierno de Biden siguen reconociendo la gran labor que el gobierno del presidente Hernández ha hecho en materia de combate al crimen organizado y al narcotráfico. Solo el único elemento discordante en el gobierno de Estados Unidos es lo que han dicho esos fiscales del Distrito Sur de Nueva York, que hoy están en la picota pública y sujetos a un debate. Pero nosotros hemos ido a hablar directamente y su servidor ha hecho esas preguntas directas, ha hablado directamente con ellos y ellos dicen, se lo dije hace un rato en el programa, ni la Casa Blanca, así me lo dijeron, ni el Comando Sur, ni el Departamento de Estado, pensamos que este sea un narcogobierno, ni pensamos que este sea un gobierno comprometido con el crimen organizado, al contrario, y nos va a ver, y miren lo que me dijeron, y nos va a ver en las diferentes ceremonias y en los diferentes diálogos con el gobierno, y usted lo vio en el pasado y lo va a seguir viendo, porque ahí están las pruebas, y ante las pruebas no hay nada que discutir. Internamente aquí crecen los llamados a la renuncia del presidente. Ya lo dijo él ayer, que terminará su mandato, pero se contempla una posibilidad así también en el análisis del Ejecutivo. El presidente Hernández va a terminar su mandato y va a entregar la banda presidencial, como lo dijo ayer, el próximo 27 de enero, a quien el pueblo hondureño elija. Y mire, me voy a atrever a decirle algo aquí también.
para que lo vea, Renato. Soy secretario de la presidencia, pero el próximo 27 de enero Juan Orlando Hernández le va a entregar la banda presidencial, la papi a la orden. Y ahí vamos a estar usted y yo. Bueno, Tenía que ser igual. reflexión breve, por favor, José Murillo. Bueno, solo retomando las palabras del embajador Suazo, a quien le agradezco mucho la alusión. Comencé destacando la gran labor que hacen muchos policías, fiscales, jueces, operadores de justicia y también funcionarios del Estado. El problema son, como dije, las cabezas. Pero aquí, regresando al tema que nos convoca, el escenario en el que extraditen al señor presidente Juan Orlando Hernández es el menos probable de todos. Creo también de que se deben llevar a cabo elecciones transparentes. Y les recuerdo a la ciudadanía esa llave mágica de la democracia. Por favor, voten razonadamente. Voten por todos aquellos que merezcan su confianza y en los que ustedes crean que pueden generar soluciones holísticas para el país. Aunque Gracias, Renato, ya el por la ministro de la invitación. presidencia pronosticó que Narri Yafura será el próximo presidente de Honduras. Bueno, yo no tengo una bolita de cristal, no lo sé. Ok, Filadelfo, unos 30 segundos para reflexionar. Bueno, yo quiero creerle al presidente y al ministro Eval. Yo sí creo que el presidente Hernández debe salir el 27 de enero, aspiro a eso y coincido con José en esto. Aseguren, por favor, y no están dando un ejemplo de ello, que las elecciones sean tranquilas, sean creíbles, sean transparentes. Por favor, trabajen por respetar la voluntad popular. Yo sí le pido al partido de gobierno que nos haga ese favor. En otras palabras, tú dices que crees que el gobierno está obstaculizando o torpedeando el proceso electoral. Mire el relajo que tiene en el Consejo Nacional. Pero no es el gobierno. la oposición que está Pero ese no es el gobierno. de los dos titulares. El Partido Nacional tiene un representante y la oposición política. Es otro programa, pero perdonen. ¿Y qué se buscaría con eso en todo caso, si así fuese? Mira, yo creo que hay que oxigenar, ¿verdad? Y creo que nos ha hecho daño la reelección para poder enfrentar de fondo estos problemas. Porque pero lo repito, se puede llevar al presidente Hernández a Estados Unidos, tiene la fuerza, tiene la capacidad de hacerlo, pero no va a desaparecer ni la corrupción, ni el narcotráfico como consecuencia de ello. Muy bien, los últimos mensajes comerciales. Me hubiese encantado que el debate interno aquí lo hubiesen escuchado, pero José Murillo cree que si la oposición no hace nada, tiene razón Eval Díaz y que va a ganar el Partido Nacional. Lo que digo en privado lo expreso en público también. Si la oposición no hace un frente común, el próximo presidente puede ser nacionalista, sin lugar a duda. La oposición debe tener coherencia en el discurso y tener una finalidad clara, y es revertir las condiciones de inequidad que hay en el país. Y lo otro que creen ambos analistas hoy en Frente a Frente es que es poco probable que Estados Unidos solicite la extradición del presidente hondureño. Por lo menos antes de terminar su mandato. Exacto, no, eso es antes de terminar su mandato. Nadie sabe qué pudiese ocurrir después del 27 de enero del próximo año. Muchas gracias, señor embajador. Un cierre nada más. Gracias, ministro. Todos estos policías y militares y los demás jueces no se mandan solos. Ha habido un liderazgo claro y una voluntad política y finalmente, solo esto, Renato, lo que estamos hablando aquí es bueno para que podamos razonar mejor. Esta es información que está disponible para todos y que busquemos la verdad, porque Honduras merece que trabajemos por eso. Gracias. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder.